Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Esta parábola hace parte de las parábolas donde Jesús habla acerca de las señales del fin. Es una de las parábolas donde Cristo presenta las señales inequívocas de su pronta venida, señales que precederán ese día de bendición para los salvos, pero de dolor y tristeza para los condenados. Todas las parábolas del Señor constituyeron instrumentos de enseñanza, pero en sus días finales de ministerio terrenal fueron usadas las parábolas cada vez con mayor frecuencia. A través de las parábolas, el Señor cumplía un doble propósito. Cuando no eran explicadas, ocultaban la verdad. Pero cuando el Señor las explicaba, revelaban verdad. Cuando el Señor contaba una parábola a las multitudes o a los incrédulos, a los dirigentes religiosos judíos, sin darles una explicación adicional, se trataba de un acertijo incomprensible para ellos. Pero cuando Jesús contaba a sus discípulos y las explicaba con todo detalle y detenimiento, se convertían en una verdad absolutamente comprendida, con verdad clara y de aplicación inmediata para sus seguidores. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor por qué hablaba por parábolas, su respuesta fue directa. Mateo 13, 11 al 13. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero cuando el Señor explicaba sus parábolas a los discípulos, sus discípulos recibían una bendición. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Así que las parábolas del Señor eran una bendición cuando eran explicadas, pero también eran un gran acertijo incomprensible cuando el Señor no revelaba el significado. Todas las parábolas del Señor, al igual que esta parábola de la higuera, tenían el propósito de dar una clara luz acerca de su segunda venida. Querían explicarle a todos sus seguidores qué acontecería, qué sería previo y cómo sería ese día maravilloso de su venida. Jesús, en la parábola de la higuera, tomó una aplicación de una ilustración ampliamente conocida por los judíos. Eran los judíos conocedores del significado de la higuera. Por ejemplo, en tiempos de los jueces, Jotam confrontó a Abimelech por la muerte de sus hermanos utilizando la ilustración de la higuera. Jueces 9, 10 y 11, y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Jeremías advirtió a Judá sobre el cautiverio que les acontecía a manos de Nabucodonosor a través de los higos en un cesto. Jeremías 24, 4 al 6. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. En una ocasión también el Señor utilizó la higuera a través de la maldición que dio sobre una higuera para ilustrar lo que acontecería a los discípulos sin fruto.
Así que la higuera era ampliamente conocida en la historia bíblica y el Señor la usaba en múltiples aplicaciones. Sin embargo, hay algo particular en Mateo 24:32. En esta ocasión el Señor utilizó esta parábola de la higuera, pero no explicó el significado de la higuera. Él no dijo exactamente como en otras ocasiones acerca de que esto es tal cosa o tal cosa. No, Él sencillamente dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Iglesia, no podemos hacer que la Biblia diga más o menos de lo que debe decir. Cristo no dice en este pasaje que la higuera es Israel, ni que la higuera simboliza a la iglesia, como lo hizo en pasajes anteriores, ni que la higuera representaba a esos hombres sin fruto, como lo hizo en otras ocasiones. El Señor solo usó una ilustración, como el de la higuera, para advertir sobre las señales que precederían antes de su inminente regreso. A pesar de que no hay en la Biblia una afirmación exacta en esta parábola de que la higuera sea Israel, algunos intérpretes sostienen que la higuera representa a Israel. Una versión muy popular de esta interpretación sostiene que el florecimiento de la higuera, del cual habla el Señor, se refiere a que Israel llegó a ser un estado político en pleno derecho en 1948. Así que los que interpretan según esta forma asocian que el florecimiento de la higuera es equivalente a la restauración del estado político de Israel. Pero en la parábola el Señor nunca afirmó esto. Por lo tanto, no podemos concluir que la higuera es Israel. Es diferente cuando el Señor explica una parábola, como la del sembrador, donde claramente en Marcos 4:14 Él dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y complementa acerca de la identidad del sembrador en Mateo 13:37 cuando dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que como Jesús no dio una explicación, como Él no identificó la higuera como Israel, el significado de la higuera en este pasaje, en esta parábola, es totalmente oculto a sus discípulos, pues ningún creyente que viviera antes del siglo XX pensaría en una restauración de Israel, mucho menos después de su destrucción en el año 70 de nuestra era. Hay otra corriente de intelectuales que piensan y sostienen que el florecimiento de las hojas de la higuera representa un renacimiento espiritual en el nuevo Estado de Israel. Aquí hay un gran problema. Es difícil sostener esta posición porque la moderna nación de Israel, aunque muy viva políticamente, económicamente, tecnológicamente y militarmente, es una de las naciones más seculares en toda la tierra, que actualmente resiste en forma hostil el Evangelio de Cristo en nuestros días y cuya capital se ha declarado la capital de la comunidad LGTBI. Así que no podemos decir en estos días, amados hermanos, que el florecimiento de la higuera significa un florecimiento espiritual en Israel, porque no está sucediendo eso. Amados hermanos, esta parábola, sin embargo, es sencilla y no tiene complicaciones. En el contexto en el cual el Señor enseña el significado, no es difícil para que cualquier cristiano pueda discernirlo. Así que vamos a estudiar esta parábola con detenimiento, porque lo que sí tiene esta parábola es información inequívoca de que la venida del Señor es inminente.
En Mateo 24:32 comienza la parábola y el Señor dice a sus discípulos: de la higuera aprended la parábola. El término usado por el Señor para aprender es mantano. Es un término que significa entender y aceptar la enseñanza. Es una invitación de Jesús a sus discípulos a aceptar esta parábola como verdadera y aplicarla a la vida propia y cotidiana. No era simplemente el entender de manera cognitiva, de comprender de que algo es verdad. No, él estaba diciendo mantano, o sea, esto que digo es verdad, aplíquenlo. De la higuera aprended. Lo siguiente que el Señor narra es lo que comúnmente acontece con una higuera antes del tiempo de que ésta sea cosechada. En Mateo 24:32 él continúa diciendo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sabe? En los días del Señor hasta los niños sabían que una higuera que tenía brotes, de la cual estaban empezando a salir hojas, significaba que la primavera estaba llegando a su fin y que el verano pronto llegaría, tiempo en el cual se cosecharían los higos dulces y maduros. Así que cuando el Señor dijo esto, hasta los niños más pequeños comprendían lo que significaba en términos naturales, que brotaran las hojas, que las ramas de la higuera estuvieran tiernas, que el verano se aproximaba y que pronto tendrían la cosecha de higos en sus hogares. Ahora bien, lo que sí está cierto en la Escritura, lo que es claramente identificado en toda la Escritura, es el significado del término cosecha. Esto es algo conocido a lo largo de la Biblia, a lo largo de los evangelios. La ilustración de cosechar representa el tiempo del juicio. Con la cosecha bíblica es el momento en el cual se separarán los incrédulos de los creyentes, unos para salvación y los otros para condenación. Juan el Bautista, hablando de la cosecha, declaró lo siguiente en Mateo 13:12, hablando del Señor que ya estaba entre nosotros en esa época: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Así que la época de cosecha era un momento de separación, de recoger lo que era valioso y de quemar lo que era deshonroso y necesario. También cuando las multitudes venían hacia el Señor en Galilea, el Señor utilizó una ilustración de cosechar para mostrar la necesidad de salvación de aquel pueblo. Él dijo en Mateo 9:37 y 38, entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estaba hablando de cosechar, estaba hablando de enviar obreros, de recoger. Así que en toda la Escritura la cosecha simboliza esa época de recompensa a los justos, pero también es el tiempo de castigo a los malvados. En esta parábola el Señor tampoco habla directamente de cosechar, sino que ilustra a todos los creyentes acerca de los señales que acontecerán antes que llegue la cosecha. Antes que el Señor venga por su iglesia, han de acontecer cosas, situaciones. Como es evidente en la higuera, el rebrote de sus hojas marca el fin de la primavera, el comienzo del verano. Así también las señales que Cristo había dado marcaban el principio de dolores, que son la antesala a su venida, como enfatizó en los versos de Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esta frase, estas cosas, hacía referencia a las palabras que acababa de decirle tan solo unos minutos antes,
Allí mismo, en el mismo pasaje de Mateo 24, 4 al 8, el Señor les había dicho, y Él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo. Respondiendo Jesús les dijo: y vienen las señales, mirad que nadie os engañe. Una señal inequívoca de la venida del Señor es que habrá engañadores, hombres que enseñarán doctrinas demoníacas fuera de la verdad, que intentarán desviar el rebaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya lo hemos visto, hay muchos hombres que se han levantado diciendo que son el Cristo. A lo largo de la historia ha habido muchos falsos cristos. En nuestros días ha habido muchos falsos cristos. Uno de ellos se murió hace un par de años, de una iglesia Creciendo en Gracia, de José Luis Miranda, creo que se llamaba. Él decía que era Cristo encarnado, le dio un infarto y se murió. Y entonces se levantó la esposa en estos días y dice que ella es Cristo, que Cristo es mujer y que ella es Cristo. Muchos afirmando ser Cristo. Es una señal inequívoca de los tiempos finales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No serán los gobiernos ni las potencias mundiales con las armas nucleares que tienen los que van a destruir esta tierra. Respire profundo y tranquilo. Podrá luchar Estados Unidos, Rusia y todos los que quieran, pero no van a ser ellos los que destruyan la tierra. Para que eso suceda falta mucho tiempo. Primero debe venir el Señor. Después de arrebatar a la iglesia, después de que pase los 7 años de la tribulación y 3 años y medio donde será la gran tribulación, después Cristo vendrá y reinará físicamente 1000 años. Y después de eso, por un tiempo, Satanás engañará a muchos. Y después de eso, sí vendrá el fin. Así que faltan más de 1000 años si el Señor viniera esta noche. Entonces esté tranquilo, todavía esta tierra no se va a quemar, pero sí se va a quemar algún día, amén. Habrá guerras y rumores de guerra. No se turbe, o sea, no se confunda, no se preocupe, porque es necesario, es doloroso, pero es necesario que esto pase. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Ya vio usted la enfermedad que pasó por la tierra y dejó millones de muertos, el COVID-19. Muchos conocidos suyos tal vez perecieron durante esa pandemia. Por allá hay otra pequeña enfermedad que está circulando, le llaman allí un virus del mono, algo así. Pero vendrán muchas pestes, porque habla en plural, no dice peste, sino pestes, o sea, enfermedades. Y hambres, ya hay hambre, eso es algo real. Hay personas que solamente prueban bocado un día a la vez, una sola comidita cuando les va bien. Y terremotos, todos los días hay terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, o sea, todavía no es el fin. Como los brotes de la higuera indican que se acerca el verano, las señales que Cristo había anunciado advertían que su regreso estaba cerca. Esto es lo que debían aprender sus discípulos, a reconocer las señales de la venida del Señor. Por eso Cristo, con el propósito de ofrecer mayor explicación a sus discípulos, continuó diciendo en Mateo 24, 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La afirmación esta generación no hace alusión a que la venida del Señor será en el 2028, como dicen algunos, o como afirman equivocadamente los que plantean
la interpretación de Israel como higuera. No es cierto, no tenemos eso en la Biblia, claro, es una zona muy gris. Dios no dio una fecha de su regreso. Amados hermanos, Jesús no especificó el tiempo histórico de su regreso. En esta parábola solo plantea los acontecimientos que identificarán su venida a la tierra. Las señales determinarán su venida, esto es verdad. Su palabra y su promesa de venir de nuevo se va a cumplir. Mateo 24:35, Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe? A diferencia del universo, de esta tierra, del cielo que hoy existe, como lo afirma en 2 de Pedro 3:10 y en Apocalipsis 21:1, esta tierra un día dejará de ser. Todas las obras que en ellas hay serán quemadas, los cielos con grandes estruendos se quemarán, no quedará nada de esta tierra. Pero la palabra de Cristo se cumplirá y permanecerá. Volviendo al punto, nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Así está escrito. Ni siquiera los ángeles de Dios que habitan en un mundo sobrenatural, ni siquiera los ángeles que disfrutan de intimidad con Dios, que vuelan alrededor de su trono, que ven todos los días su gloria, ni siquiera estos seres únicos, justos y santos están al tanto de este secreto. Por eso el Señor dijo, siguiendo la enseñanza, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de este pasaje? Ni siquiera el Señor Jesucristo en su encarnación como Hijo de Dios declaró la fecha de su regreso. Así que la fecha quedó en los tiempos del Señor. Hoy lo conoce, Él lo sabe, porque ya Él retomó toda la gloria que tuvo antes que el mundo fuera, y el Espíritu Santo lo conoce, porque Él escudriña lo más profundo de Dios. Pero en ese momento histórico Jesús se había velado. Él decidió voluntariamente desconocer esa fecha. Y los ángeles, y en la versión 1975 de la Valera, la puede buscar si todavía la consigue, dice: ni el Hijo de Dios conoce la fecha de su venida. El único que conocía en esos tiempos el día, la hora, el minuto, el segundo exacto de la venida del Hijo era el Padre. Esto desde luego es algo que ayuda a la iglesia. ¿Sabe? Usted dirá, pero ¿por qué el Señor no nos dijo el día que vendría? Por muchas razones. ¿Se imagina usted si toda la humanidad y si usted mismo supiera el día exacto y la hora exacta en la cual vendría el Señor? Vea, yo le puedo asegurar que muchos vivirían una vida desenfrenada y se convertirían un día antes, unas horas antes o unos minutos antes de la venida del Señor. Otros mantendrían una vida fría espiritual. ¿Para qué? No falta tiempo. Otros no verían la necesidad de cumplir la ordenanza de predicar el evangelio a los perdidos. Pues dirían, ¿para qué vamos a predicar que Cristo viene si la Biblia dice que viene tal día? Ya ellos lo saben. Así que el hecho de que no sepamos el día y la hora nos mantiene expectantes, nos mantiene atentos, hace que nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Usted sabe que tiene que estar a cuentas, porque no solamente es por la venida, es que si usted se muere hoy y Cristo no ha venido, si usted no está a cuentas, también se pierde. No solo se preocupe por el día y la hora,
Porque quién sabe, el apóstol Pablo decía, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Él se contaba en la cesta de los que iban a ser arrebatados y le quitaron la cabeza. Preocúpese por estar a cuentas con Dios todos los días, porque tal vez el día en el cual usted lo va a conocer no va a ser el día de su venida, sino el día en que usted parta de esta tierra, que puede ser antes de su venida. Así que no podemos afirmar el día ni la hora, pero el Señor sí hizo algo por nosotros. El Señor nos dejó señales, indicios de lo que acontecería antes de su venida. Y el Señor continúa su narrativa en esta parábola diciendo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor dijo, habrá guerras, rumores de guerras, hambre, pestes. Muchos dirán que son el Cristo y muchos van a intentar engañarlos. Y también es cierto, dice el Señor, que en los días antes de que yo venga, la gente vivirá como en los días de Noé. La forma como vivían los hombres en los tiempos de Noé caracterizará los momentos, los días antes de la venida del Señor. En los días de Noé la gente no estaba esperando el diluvio. En los días de Noé las personas ni siquiera se preocupaban por el diluvio. La gente sencillamente vivía como quería. Y si usted va a Génesis capítulo 6, allí se ve cómo vivía esta gente. El verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solo vivían pensando en hacer el mal, solo vivían para hacer el mal y deseaban hacer el mal. Así vivía la gente en los días de Noé, pensando en la inmoralidad, pensando en la violencia. Y sabe, en nuestros días la gente vive igual. A pesar de las poderosas señales que estamos viendo en estos tiempos, como en los días de Noé, la gente no se preocupa. La gente es indiferente a las cosas del Señor. Les da lo mismo pecar o no pecar. Aún en las iglesias cristianas, a la gente le da lo mismo deshonrar al Señor o no hacerlo. Hay gente que es capaz de tomar santa cena, sí, indignamente. Va, adultera, fornica, hurta, miente, insultan y llegan aquí como si nada hubiera pasado. Toman la santa cena indignamente. Hay gente que ha perdido el temor de Dios aún en las iglesias, aún en los altares. Gente que está abiertamente contra la palabra. Sabe, durante la primera venida del Señor, los judíos negaron a reconocerlo como Mesías. Jesús sanó todo tipo de enfermedades, echó muchos demonios fuera de los cuerpos atormentados. Jesús convirtió el agua en vino, calmó la furiosa tormenta, resucitó gente de entre los muertos, pero aún con todo y sus señales no le recibieron, sino que le mataron. Como en sus días, como en nuestros días, como en los días de Noé antes del diluvio, la humanidad impía está voluntariamente cegada a la verdad de Dios. Ahora la humanidad pide derechos y pide que las leyes le reconozcan esos derechos de pecar abiertamente. Ahora los derechos de esas personas que pecan contra Dios flagrantemente, en forma inmoral,
Exigen que las leyes reconozcan un matrimonio entre dos hombres, que es algo antinatural, un matrimonio entre dos mujeres, que es algo contra la naturaleza y la ley de Dios. No crea usted y no se engañe, hermano, hermana, que porque no sepamos la fecha exacta, el día y la hora, no significa que la venida del Señor no está cerca. Como en los días de Noé vivirá la gente. Viven en inmoralidad perpetua, perdidos, consumiendo licor abiertamente, consumiendo drogas, y hay países donde premian y crean leyes donde les dan la droga, ya se la están entregando. Mire, hay lugares en Europa donde se dicen que son las personas más avanzadas en conocimiento y en formación. Mire, en Ámsterdam es un lugar de podridumbre, de corrupción. Toda una calle de muchísima distancia, más de 2 o 3 kilómetros, donde están las mujeres al lado y lado exhibiéndose para prostituirse. Y hay sitios donde las personas pueden entrar a consumir droga de manera legal. Y los estados han creado leyes para eso. Y aplauden eso. En Europa hay países donde si un niño de 2 años, 3 años le dice a su papá y a su mamá: quiero ser niña, el papá está obligado a empezar a darle tratamientos hormonales para que empiece a desarrollar cambios fisiológicos. Y si llegan a saber que el papá empieza a decirle no, si el niño en el colegio lo dice, inmediatamente se lo quitan y el Estado empieza a criarlo como niña, generando una aberración. No estamos muy lejos de los días de Noé. Antes del diluvio, mientras Noé construía el arca, con el arca misma y con sus palabras predicaba, pero la gente mostraba total indiferencia por la advertencia de juicio que venía sobre la tierra. Como en los días de Noé estamos. Usted va y predica y dice que Cristo viene, ¿y cuál es la reacción de la gente? A la gran mayoría no le importa. Mire, Noé predicó. Su obra hablaba de que venía un juicio, pero la gente no quiso escuchar. En los días de Noé no había llovido, estaba la tierra cubierta por una capa de vapor que propiciaba la humedad necesaria para que la vida floreciera. Había un vaporcito que caía y regaba como un sereno un poco más fuerte en nuestros términos. Como no habían visto la lluvia, no creían en un diluvio. Así que continuaron sus vidas a pesar de la catástrofe inminente. En días de Noé la gente siguió viviendo, casándose, comiendo, bebiendo, como en nuestros días. Usted predica que viene Cristo y la gente sigue como si nada estuviera pasando. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacía la gente antes de que empezara a llover? Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Antes de que lloviera, todo era como de costumbre. Así es en nuestros días. La gente sigue ignorando las señales de la higuera. Ignoran la venida del Señor. Viven sin límites y hasta muchos lo cogen por eslogan: una vida sin límites. Con total apatía por Dios y por su palabra. Siguen practicando todo tipo de pecados con avidez. Ignoran para su perdición que a pasos agigantados se viene el día del Señor.
pues todas sus señales están ante nuestros ojos. Lamentablemente, como en los días de Noé, la gente no entendió Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará haciendo sus obras de fechorías. A muchos los tomará la venida del Señor con una botella de licor en la mano. A otros los tomará con ¿cómo le llaman a eso? Marihuana, así como en un cigarrillo, fumando ese día. Otros los tomará con sus amantes en los moteles. A otros los tomarán sobornando, tomando dinero ilícito. El día que llegó el diluvio, cuando empezó a llover, la gente tal vez, ¿esto qué es? No comprendían. ¿Qué es esto? Algo cae del cielo, ¿qué es? Y la lluvia fue arreciando y la intensidad fue incrementándose, y de repente se rompieron las fuentes de las aguas y llovía con torrente, y se abrían de las calles, se abría el piso y brotaba agua de la fuente subterránea, y el nivel de las aguas empezó a subir. Y la gente, ¿qué es esto? ¡Ay, lo que decía Noé era cierto! Muy tarde. Ya se había cerrado el arca. Dios había cerrado. Solo los que estaban dentro del arca se salvaron. 8 personas. Y los millones que existían en esa época, todos perecieron. Aún no ha caído la lluvia, pero ya se observan las nubes oscuras. El Señor no ha venido todavía, pero sus señales ya son una realidad. Hoy está más cerca que nunca ese bendito día para nosotros los creyentes, el día en que seremos tomados y arrebatados por el Señor de esta tierra y llevados a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Usted y yo sabemos que Cristo viene pronto. No tenemos el día ni la hora, pero hemos aprendido de la higuera. Ya le salieron las ramas verdes, ya están las hojas rebrotando. Usted está mirando esta sociedad y está mirando que hay una señal inequívoca, que viven como en los días de Noé. Hablo a los pecadores e impíos. Así como quedaron por fuera los perdidos, quedaron por fuera del arca el día del juicio de Dios, así se quedarán todos los pecadores, aquellos que no se han arrepentido, y los impíos, aquellos que alguna vez fueron píos. Esto habla de los descarriados, porque la palabra impío está dirigido a aquel que fue pío alguna vez, piadoso, y se apartó. Así como fueron juzgados y fueron castigados los pecadores en tiempos de Noé, así también serán dejados atrás los pecadores para enfrentar la gran tribulación, enfrentar la ira de Dios. Porque hay un Dios airado por el pecado, y enfrentar su juicio justo y santo. Ese día que el Señor venga por su iglesia, según narra Cristo en Mateo 24, 40 y 41, entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por tanto, amados hermanos, atendamos la advertencia del Señor.
Vivamos una vida de integridad. Estemos a cuentas cortas con el Señor. Guardémonos en obediencia a su palabra. Mantengamos nuestra esperanza viva y continua. Estemos expectantes, porque cercano está el día en el cual el Señor vendrá. Los impíos serán arrastrados a condenación, mas para usted, si permanece fiel, hablo a los creyentes, seremos salvos. Ese día seremos transformados. Se quedará atrás este cuerpo de humillación. Nuestro ser espiritual será perfeccionado. Será usted coronado de vida eterna, glorificado a la imagen de Cristo, y habitará en la presencia de Dios por toda la eternidad. Gracias por seguirnos.